Hola, bienvenidas y bienvenidos a otra entrega más de nuestro programa. Como cada lunes, una entrevista con un experto de la conducta diferente. Hola Wendy, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del momento en que usted nos esté viendo. Estamos muy bien, muy contentas de tener aquí una nueva colaboradora que se une a este proceso de psicoeducación que es nuestro objetivo. Perfecto, aquí le vamos a presentar a nuestra invitada de la semana, ¿verdad Wendy? Nada más y nada menos que una maestra a la que yo admiro muchísimo, es la profesora Xiomara Rosario, psicóloga de larga data, terapeuta familiar y directora del Centro Cristiano de Asesoramiento Familiar, CECAF, donde también tengo yo el gusto de prestar mis servicios como psicóloga. Buenas, profe, bienvenida a su espacio. Pues muchísimas gracias por el privilegio que ustedes me dan de poder compartir junto a toda la gente que les sigue y realmente gracias por darme este privilegio de compartir con ustedes. Bueno, profe, para comenzar me gustaría plantearle lo siguiente. Mucha gente viene a consulta porque nos dice, ay, es imposible que yo tenga una pareja. Hay hombres que por más que intentan, no logran tener una pareja, a pesar de ellos. O mujeres también que dicen, no sé qué pasa, me he casado 3 veces y no puedo. Cuando comenzamos a indagar, vemos que tienen una historia familiar parecida. ¿Por qué se da esa situación? Y de qué, cuando hablamos de herencias transgeneracionales, de lealtades invisibles en la familia, ¿de qué estamos hablando? Mira, y Tania, te digo lo siguiente, hay veces que nosotros no nos damos cuenta que todos vivimos en una red intrincada de lealtades, como hilos invisibles que se dan. Entonces, ¿qué pasa? Esas lealtades no surgen ahora mismo, sino que están conectadas con todas nuestras generaciones atrás. Es decir, esto se va cultivando de generación en generación. Cuando hablamos de lealtades, hablamos que tenemos unas conexiones de creencias, de expectativas que genera el sistema familiar y que pasa de generación en generación. Esas lealtades invisibles que a veces nosotros las actuamos de manera inconsciente, no nos damos cuenta porque están grabadas en nuestras mentes, en nuestra conciencia y respondemos a ellas sin darnos cuenta. Entonces, cuando nosotros vemos esos legados transgeneracionales, nosotros vemos que se pueden producir patologías, es decir, cuando las expectativas que pasan de generación a generación pueden marcar mi desarrollo, el poder realizar y vivir etapas propias de mi ciclo de la vida, pero como yo estoy en deuda con esas expectativas de mi familia, hay deudas de amor, hay deudas de rencor que yo cargo sobre mí, que me ha sido dada, que en el dar y el recibir de la familia, el ganar méritos o el haber tenido méritos con ciertos personajes de mi red familiar, me llevan a actuar a la luz de esas expectativas y hacer cosas y repetir eventos que tienen su raíz en esas lealtades invisibles que traemos de nuestras familias de origen. ¿Cuáles serían esas lealtades invisibles que más vemos en consulta? Es decir, cuando me doy cuenta en esa relación terapéutica, ¿qué es lo que ves ahí, Xiomara? Mira, me encuentro mucho con patrones, por ejemplo, hogares de madres solteras. A veces vemos que hay una familia donde al grupo de mujeres nosotros vemos que repiten la misma historia de soltería y pensamos que
empezamos a darle interpretaciones erróneas, es decir, empezamos a decir, no tengo suerte, todas las mujeres de mi familia viven eso, ya eso yo lo espero que pase, y a veces hasta se echa como una especie de suerte, mala suerte, eso viene. Sin embargo, cuando profundizamos un poco más con este marco de contextual de Nayi, él nos dice, no son casualidades. Nosotros estamos siendo leales a un código que se ha pasado de generación en generación y que entonces la siguiente generación va a pagar la deuda que se tiene adquirida de la generación anterior. Este es un marco donde se habla de justicia relacional, ¿no? O sea, ¿por qué una mujer no puede entablar, o un hombre, porque esto pasa, estamos hablando en términos generales, de que tú no estás haciendo algo porque no has entendido a nivel consciente que de alguna forma estamos respondiendo a códigos, estamos respondiendo a expectativas que se nos han dado, nos han escogido y nosotros cumplimos obedientemente las demandas de ese sistema sin cuestionarlo. Sencillamente lo asumimos. En terapia encuentro eso, encuentro también parejas y relaciones maritales donde se convoca el conflicto constante. Es decir, no hay permiso para que llevemos una relación donde podamos ser los dos sin manipularnos, sin controlarnos y vivimos en constante conflicto. No nos damos cuenta que detrás muchas veces de eso no hay permiso en mi red de familia para que yo sostenga una relación de pareja que sea funcional y adecuada. Es como una especie de deslealtad al sistema marital que yo vi o que me legaron mis ancestros en este proceso de caminar. Profesor, es bastante rico, pero complejo. Hay algunos casos, por ejemplo, una pareja, ¿verdad? Y él no se crió con su papá, ¿no? El papá abandonó a su madre. Sin embargo, este hombre tiene la misma conducta violenta y de desamor y de desprecio hacia su pareja actual, que haciendo un análisis, digo, pero se parece, podemos decir, es la misma conducta del papá, sin haberse criado con su papá y además de no tolerar a su padre. ¿Por qué será que repetimos a veces la conducta que no queremos repetir de alguno de nuestros padres o madres? Si nos abocamos al mismo contexto de la teoría de Nagy, él pone mucho énfasis en la consanguineidad. Es decir, hay elementos de sangre, la herencia biológica que entra en juego en muchas de las formas como nos relacionamos y desarrollamos nuestras lealtades. En cierta forma es como que repetimos las cosas que nos hicieron daño y que realmente yo reacciono a eso, pero el aprendizaje inconsciente me marca. Muchas veces en ese tipo de situación que tú me estás hablando, yo encuentro que uno tiene que irse al balance de justicia en la contabilización de méritos. Por ejemplo, para aclararlo, yo me pongo a ver cuántos méritos ha ganado mi madre en mi vida, hasta dónde ella invirtió en mí, en amor, en cuidado, en presencia, en protección. Dependiendo de cómo se dio esa relación, cuántos méritos ganó, porque invirtió en mí, entonces yo desarrollo lealtad hacia ella. Igualmente pasa con la figura de papá. Papá invirtió en amor, en cuidado, en provisión para mí. Entonces vamos desarrollando méritos o desméritos. Si no estuviste, si fuiste agresivo, si nunca estuviste para mí, si no invertiste en lo que debiste como padre hacer, yo te coloco a ti en una lista de deudas de rencor contigo. No hay nada
que te comprometa más a repetir patrones son las deudas de rencor. A veces pasa lo contrario, es decir, esperamos que se reaccione de manera inversa, pero nos pillamos repitiendo las cosas que nos hicieron daño. Es como una contradicción. Por eso nosotros tenemos que en nuestro proceso de sanar nuestra forma relacional, tenemos que hacer nuestro balance de justicia relacional. Es decir, cuánto invirtió mamá en mi persona, cuánto invirtió papá, del 1 al 10. ¿Qué número le coloco en inversiones en mi vida? Si es alto, tu probabilidad de vivir relativamente de manera sana, con los conflictos normales de cualquier persona o relación, es posible que salgan. Pero cuando estoy con muchas deudas de rencor, mi propensión es a juzgar, mi propensión es a repetir los patrones que critico, que hacen daño. Es decir, mi balance de justicia es negativo, entonces alguien tiene que pagar las consecuencias de lo que hicieron conmigo. Es interesante, es una contabilización de deudas de amor y deudas de rencor, lo que me va a permitir ver qué tan justa soy en la forma en que doy afecto, en la forma en que permito recibir o no afecto, en la forma en que invierto en el otro. Entonces tenemos que ver cada balance de la persona para poder evaluar por qué hay cosas que se repiten. Y les digo algo, no solamente son relaciones, sino que hay enfermedades que son fruto de estas lealtades invisibles. Por ahí va, me encantó, Xiomara, que abres la puerta de la sanación, haciendo esos inventarios, haciendo esos propios análisis, pero seguro has de encontrar en consulta personas que cuando logran mirar esto, probablemente se retiran. Es como si eso también nos asustara. ¿Cómo seguimos, cómo seguir ese camino entonces de sanación? Mirando nuestro propio espejo, lo que nos muestra esas deudas. Muchas veces tú dices algo que es muy real. Terapia es para valientes. Es decir, la gente tiene la precomprensión adquirida de lo que se dice popularmente, de que la persona que va a terapia es la persona que está muy mal. En terapia familiar sistémica nosotros sabemos que la persona que viene a terapia es la que está más diferenciada en su sistema familiar. Porque para hacer terapia hay que ser valiente. Sí, definitivamente. Y tú vas a tener que pasearte por las sombras de tu vida. Es decir, los momentos muy lindos, pero también los que nos han marcado. Entonces, nosotros no podemos andar a oscuras. Y cuando no tenemos miedo de tocar estas áreas, nos seguimos moviendo en el lado de la sombra que hemos enterrado en la inconsciencia, pero que hacen picos. Y entonces en mi presente repito conductas dañinas o otra persona paga lo que yo no tengo resuelto. Por eso este proceso es para valientes. Xiomara, por ejemplo, ¿cómo se explica que hay personas, bueno, que dicen, reflexionan, como yo no tuve facilidades, como mi padre estuvo ausente, pues yo tampoco voy a ser buen padre. Yo me voy a casar, voy a tener una mujer e hijos e hijas, pero yo no voy a ser un padre ausente. O yo tuve una madre, pero era tan desatenta conmigo que no nos daba afecto. Por lo tanto, como yo no sé, yo tampoco me interesa aprender y me desquito con mis hijos. ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista de Naji y la terapia familiar sistémica? ¿A qué se corresponde? Naji dice una expresión emblemática que es muy poderosa. Él dice que el niño o la niña que ha sido abandonado desde la cuna no es leal con nadie.
Fíjense qué interesante, porque eso se extrapola a la misma sociedad. Cuando la sociedad no ha sido justa contigo, con un grupo social se va a rebelar y va a repetir lo mismo, el mismo patrón. Entonces, muchas veces hay un sentido de venganza, de que alguien tiene que pagar la deuda, el mal que me hicieron a mí. Volvemos otra vez a cuando tú has sido criado en un ambiente donde nadie o casi nadie invirtió en ti. Invertir implica en presencia, en cuidado, en hacerte sentir que tú vales ahí por la forma en que te abrazan, que te besan, que te dicen, lo hiciste bien. O sea, hay personas que ganan esos, reciben esos méritos y esas personas tienden a ser leales con aquellos que invirtieron y a tener una visión positiva y esperanzadora de la sociedad. Pero aquellos que han sido abandonados, traicionados, regalados, y tantas situaciones de abuso sexual, de incesto, hay una historia. Entonces nosotros vemos que alguien tiene que pagar esa deuda. Regularmente se pasa a la siguiente generación. Se escogen las personas que deben ayudar a entender que yo fui dañada y me deben resolver a mí. Entonces, mientras esa persona sigue atrapada en esos códigos, no avanza. Más bien sigue haciendo daño, sigue repitiendo la historia y toma una mujer o toma un esposo y otra vez reproduce y castiga a la otra persona en función de que a mí me castigaron. Xiomara, ¿cómo yo empiezo a ponerme en paz con mi sistema y las deudas de rencor? Siento rabia u odio, rencor hacia mi madre o hacia mi padre o hacia mi sistema familiar, pero yo soy una valiente y decidí que voy a terapia. ¿Cómo empiezo yo a poner las cuentas en su justa medida? A reconocer que papá me debe, pero, o a reconocer que mamá me debe, pero ¿cómo yo sano? Okay. Déjame decirte, porque tocaste un punto que no quiero dejar. Nayi nos dice que nosotros tenemos una lealtad, aunque sea confusa, con nuestros padres, que no podemos saldar. Ellos nos dieron la vida. Y ese concepto de habernos dado la vida, quisieran ellos o no, el hijo tiene una deuda existencial con los padres. Entonces necesita o tiene ese elemento de que a pesar de que me haya hecho esto o aquello, hay un vínculo sanguíneo que me lleva a ser leal en estar o asistir en algún momento a esa persona. Sin embargo, aterrizando en el contexto del trabajo, de envalentonarnos y decir, yo no quiero vivir ya presa de esto o preso. Es un acto de valentía donde lo primero que tienes que saber es que vas a tocar las páginas oscuras de tu vida. Vamos a repasarla. Según el contexto de Nayi, te dice, tienes que hacer tu inventario de justicia relacional. Es decir, los tratos justos y los tratos injustos de tu vida. Y escribirlo. En un lado pongo mis deudas de amor, deudas porque personas que invirtieron en mí, yo quedé endeudada con ellos porque me dieron amor y cuidado. Del 1 al 10 pongo, mi deuda de amor con esta persona es de 10, o es de 9, o es de 8. Igualmente haces la lista de las deudas de rencor. Entonces, con mi padre yo tengo una deuda de 8, pero con mi madre de 10, porque nunca estuvo para mí. Entonces, tú tienes que hacer con cada miembro de tu familia ese listado. Lo llamamos ese cuestionario de justicia relacional. Cuando lo tienes todo, amor, méritos y desméritos, en la balanza, entonces haces la sumatoria. Y eso te va a decir
a qué nivel estás, ¿no? Si estás tan envenenado con el odio, estás tan dañado por lo que la gente que debió haber invertido en ti y no lo hizo, o estás en un nivel promedio, porque hay tantos méritos por este lado con mamá, pero hay tantos de méritos con papá, pero estos méritos me ayudan a medio balancear, a ver que el equilibrio está más o menos ahí. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en terapia, con lo que tienes, con lo que puede ser la palanca para tú poder de una vez enfocar tus deudas de rencor, trabajar incluso con esas personas que te hicieron daño. Lo puedes hacer en terapia, con tu terapeuta al lado, o puedes hacerlo escribiendo. Si la persona murió, no nos olvidemos. El hecho de que una persona muera no quiere decir que no está viva aquí. Y lo que hizo o no hizo está vivo en mí. Entonces yo necesito resolver eso. Para poder resolver tus depresiones, tus ansiedades crónicas, para poder resolver que tengas ideas suicidales. Y a veces somos tan leales invisiblemente a nuestro sistema de creencias que hay personas que me han dicho muchas veces en terapia, yo creo que yo me quiero ir a los 40 años. Cuando les cuestiono, ¿qué te quieres ir? Pero si una persona joven tiene tantas cosas por delante. No, en mi familia la gente muere. Mi mamá murió a los 40. No, mi papá. Y yo estoy preparada para irme. Entonces, fíjense hasta dónde esas lealtades invisibles hasta tienen que ver, inciden en procesos de enfermedad que nos pueden llevar hasta la muerte. Entonces, es retante. Hay depresiones que vienen de estas situaciones emocionales que da terror enfrentar, pero que es la clave de la sanidad. Por eso yo siempre invito a la gente, sé valiente. No vamos a pasear por las sombras de tu vida, pero luego no solamente vas a ayudar a sanar tú tus heridas, sino que vas a ayudar a la siguiente generación. Le vas a dar un legado más liberador. No lo vas a atar a tus odios, a tus rencillas, sino que deténlo aquí, enfócalo. Ese es el reto. Sí, yo estaba pensando un poco en cuán sanador y mágico, por decir una palabra así muy casual, es el hecho de que tú hagas un movimiento para las siguientes generaciones, para esa sanación. Yo creo que eso, todo lo que has dicho es tan interesante, ojalá que la gente vaya tomando nota, pero más que nada quisiéramos que hagas énfasis, Xiomara, en las ventajas que esto tiene. Si pudieras resumir algunos puntos clave para ti de poder realmente mirar con los ojos y con la intención realmente de sanar, de hacer esos inventarios y de ser valiente, como tú dices, mirando esta situación. Gracias. Mira, yo les digo a todos y a todas lo que a través de este canal están viendo esta entrevista. Tú mereces vivir y vivir en armonía con lo que te rodea y contigo mismo, contigo misma. Al tú iniciar un proceso valiente de enfoque de tu universo de justicia relacional, eso te va a permitir cerrar deudas que te legaron y que te han dañado, que debieron resolverse en la generación anterior, pero que te eligieron. Al tú poder sanar y perdonar, el perdonar libera y sana. Hay veces que lo tomamos románticamente. Perdonar no es fácil. Esto es para valientes. Yo repito mucho esto, porque
porque te vas a enfrentar con el dolor cara a cara. En terapia nos vivimos enfrentando con el dolor. Pero cuando yo escucho en sala de terapia que me dicen, yo nunca pensé que iba a salir de este túnel, pero ya empiezo a ver la luz. Eso me hace celebrar el hecho de estar trabajando en terapia. Implica sanación a nivel físico. Eres esclavo de dolores en el cuerpo, de insomnio, de depresiones, van y vienen, o de un estado, como se dice, distímico, donde el mundo es gris, la desconfianza. ¿Tú te has preguntado por qué tú desconfías tanto de la gente? ¿Tú piensas que siempre te van a engañar o que siempre te van a traicionar? Eso tiene su antecedente en esto que estamos hablando. La capacidad de abrirte al amor, de darte la oportunidad, de romper el legado que te dijo que tú no ibas a lograr nada en la vida. Pues aquí te das el momento de ir otra vez y viajar a todo ese sistema de creencias que heredaste, sacar lo mejor, porque siempre hay algo bueno en nuestro sistema, siempre hay gente, hubo una o dos que te nutrieron, entonces eso lo sacamos, porque mereces darle a tus hijos otro camino, otra ruta, porque cuando tú no eres leal a ti mismo, no serás leal con nadie. Una sociedad resentida es una sociedad que no ha resuelto sus deudas de rencor con los que le precedieron y repite los mismos vicios que ellos repitieron. Por eso, sanar es una opción de vida y merecemos vivir mejor, más libres. Excelente. Bueno, ha sido maravilloso, maravilloso tenerla por aquí, Xiomara. ¿Te das cuenta, Wendy, qué ricura? Bueno, Xiomara no va a ser la primera vez. Ojalá que, bueno, aquí vamos a dejar todos tus datos. Yo sé que mucha gente se va a animar a ser valiente, como tú dices. Y es maravilloso. Es como ver, y lo digo quizás por vivencia propia, ¿no? De cómo tú te das cuenta cómo vienes arrastrando cosas, y cuando tú haces ese balance de justicia relacional, que tú dices, bueno, pero está bien que me hizo daño, pero hay cosas positivas que yo puedo rescatar. O yo sé que tantas cosas buenas de mi madre, de mi padre, pero yo hasta la idealicé. Y cuando tú ves esa luz, tú dices, wow, tú eres capaz de respirar y ser feliz, como decía. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Xiomara. Gracias. Y gracias a ustedes por esta oportunidad maravillosa de también participar junto al público que les sigue a ustedes. Y ha sido para mí un privilegio. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Yo quiero que otra vez vengamos a hablar de violencia. Sí. De las mujeres y violencia. Porque es un tema muy rico que usted domina muy bien. Desde cómo empezamos las dominicanas a sufrir violencia, desde que nos trajeron de África o de que llegaron los españoles a la isla con las indígenas, pero también el sistema relacional de justicia relacional de hombres violentos y de mujeres víctimas de violencia, que es todo un mundo que podemos ver. Sí. Bueno, aquí estaremos y a las dos de ustedes otra vez muchas gracias. Y ahí estaremos a la orden cuando deseen. Bueno, pues Wendy, encantada en verte. Igual. Bye. Señores, gracias por acompañarnos como cada lunes y recuerden, si les gustó, denle like y se suscriban a nuestro canal para que cada lunes le avise que ya hay un programa nuevo. Así que nos vemos y muchísimas gracias.